Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Valerio Vargas, estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo les vengo a hablar acerca del tema llamado electromagnetismo y magnetismo, correspondiente a la unidad 10 del libro Principios de Circuitos Eléctricos, que esto corresponde a la materia de electricidad y magnetismo. Empezaré por el campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Es una sustancia que rodea al imán y el que poseen todas estas propiedades. Un imán está compuesto por diferentes elementos y entre ellos están los compuestos del norte y sur, que son sus polos. Las líneas que circulan alrededor de él muestran o grafican más básicamente la estructura del campo magnético que se encuentra desarrollado a todo su largo. Cuando los polos de estos campos se encuentran muy cerca o se mantienen demasiado cerca, ocasiona una fuerza de atracción. Cuando dos polos son iguales entre sí, se repelen. Cuando un material no magnético se mantiene dentro del campo magnético de otro material, este puede ocasionar que se magnetice y aquí se muestra en la figura las líneas de campo magnético que se ocasionan. Esto origina el siguiente término que es el flujo magnético. El flujo magnético son el grupo de fuerzas o de fuerzas que intervienen dentro de los campos de los polos del imán. El número correspondiente al campo magnético varía según el número de fuerzas a las que se le estén aplicando la intensidad del campo magnético. La unidad es el Weber, que queda expresado con W, que es igual a 108 líneas de fuerza, o microweber, que es igual a 100 líneas de flujo magnético. Después hablaremos acerca de la densidad de flujo magnético, que queda expresado con la letra B y la letra E. Es la cantidad de flujo de la unidad de área perpendicular al campo magnético. Y la unidad en el sistema internacional es el Tesla, que queda expresado con la letra T, que es igual a un Weber por metro cuadrado, que quedaría como W sobre metro cuadrado. Y la fórmula queda expresada así como tenemos en la imagen, donde F es el flujo de Weber y A es el área de la sección transversal donde se ejercen estas presiones en el campo magnético en metros cuadrados. Para medir la densidad del flujo magnético podemos usar diferentes herramientas, pero la más utilizada es el Gauss o el gaussímetro. El Gauss es una unidad usada para medir en campos magnéticos. Y un ejemplo de esta utilización del Gauss queda expresada en la Tierra, ya que oscila entre los 0.3 y 0.6 Gauss. Los materiales ferromagnéticos, como ya lo había mencionado, se magnetizan mediante la frotación con otro material que cuente con un campo magnético. Estos materiales crean dominios dentro de su estructura, es decir, que estructuralmente se modifican y que forman pequeñas barras imantadas que ocasionan que pues, tengan un campo magnético. Cuando el material no está expuesto a un campo magnético en los extremos de los dominios magnéticos, se orientan al azar, pero si se colocan en un campo magnético se alinean formando unas agrupaciones que van de acuerdo a la forma en que se magnetizaron. Las aplicaciones. Los imanes pueden ser aplicados en muchísimas cosas que utilizamos en la vida diaria. Uno de ellos son los interruptores como los interruptores magnéticos normalmente cerrados, son NC. Cuando se acerca un interruptor de brazo metálico, se manifiesta su proporción de NC, que es el flujo de campo magnético. Y cuando se aleja el resorte, jala el brazo hacia el resorte por contacto. Esto ocasiona que pues, pase la energía eléctrica. Los interruptores que se usan en el sistema de alarma perimetrales son aquellos que cumplen la función de que cuando se activa esa señal, se activa una alarma que se envía a la central y a la unidad de alarma. Ahora hablaremos de electromagnetismo. El electromagnetismo es la producción de un campo magnético por una corriente a través de un conductor. Las líneas de fuerza magnética forman un patrón en el cual circula alrededor del conductor y son continuas en toda la barra o en toda la estructura en la cual está magnetizada, y van desde el polo norte al polo sur. El campo magnético tiene la capacidad para poder tener efectos visibles, pero efectos que no son visibles. Un ejemplo de este tiempo, de estas aplicaciones visibles se queda expresado en el experimento de cuando se hace la limadura de hierro y si por abajo se le pasa un imán, las limaduras de hierro forman unas sustancias circulares que se quedan expresados dentro de un papel y que se pueden implementar dentro de este concepto.
Algo que tenemos que tener muy importante es la regla de la mano derecha en el electromagnetismo. Imaginemos que estamos sujetando con la mano derecha algún material imantado. El pulgar queda apuntado en la dirección de la corriente y los dedos apuntarán en la dirección de las líneas de las fuerzas magnéticas, y eso nos permitirá conocer mejor la estructura de un imán. Las propiedades electromagnéticas. Existen propiedades electromagnéticas. Una de ellas es la permeabilidad M, que es la facilidad con la que un campo magnético puede ser establecido en un material. El otro es la permeabilidad relativa, MR, en un material que la permeabilidad relativa es la relación que existe entre la permeabilidad absoluta y la permeabilidad del aire vacío. La reluctancia es otra propiedad de los materiales, que es la oposición del establecimiento del campo magnético. Podemos decir que es lo contrario a la permeabilidad. Y de la trayectoria es inversamente proporcional a la permeabilidad M y del área A del material. La unidad de la reluctancia se deriva en I en metros. El A queda expresada en metros cuadrados y el Weber como Web sobre A sobre T, que es como la fórmula que ya habíamos expresado. Fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz es la causa de un campo magnético y queda expresado como FMM. Y es el ampere vuelta, es decir, el ampere la vuelta es lo que expresa la fuerza magnetomotriz. La fórmula de la fuerza magnetomotriz es la mostrada donde Fm es la fuerza magnetomotriz y N es el número de vueltas para un conductor. Es decir, que cada vuelta expresa una unidad de esta fuerza. La cantidad de flujo depende de la magnitud de la fuerza magnetomotriz y de la reluctancia. Y porque el flujo es analógico y la corriente de Fm es analógica al voltaje, ya que la reluctancia es analógica a la resistencia. El electroimán. Otra aplicación de esto es el electroimán básico, que es simplemente una bobina de hilo que se queda cubierta totalmente por cobre, y en el núcleo es más fácil magnetizar o diseñar de acuerdo con las diversas aplicaciones a las que se les pueda usar. Mientras más cerca estén entre sí los polos de norte a sur, más pequeña se vuelve la separación entre ellos y es más fácil establecer un campo magnético porque la reluctancia se redujo, es decir, que permite más fácil esta aplicación. Dispositivos electromagnéticos. Unos dispositivos electromagnéticos que aplicados en este tema son el selenoide. El selenoide es un tipo de dispositivo electromagnético hecho de un núcleo de hierro móvil llamado embolo. Su movimiento del embolo depende directamente del campo magnético y de la cantidad de fuerzas magnéticas o mecánicas del resorte al que está aplicado. Es energizado por una corriente que recorre la bobina, en la cual establece un campo magnético en ambos núcleos, en el norte y en el sur. El polo sur atrae al polo norte móvil, y esto causa que se deslice de afuera hacia adentro, que haga una presión, por lo cual se reprime y el embolo se conserva. El selenoide se utiliza en aplicaciones diversas. Una de ellas pueden ser como la apertura y cierre de válvulas y cerraduras de puertas de automóvil. También son comunes en los campos de la agricultura y en otras campos, otras ramas que utilicen aerosoles y cosas así relacionadas. Una válvula selenoide consta de dos unidades funcionales que son una bobina selenoide generadora del campo electromagnético y que producen el movimiento, y la otra es el cuerpo, el cual está aislado por un ensamble de la bobina, que es aquí como lo muestro en la figura. Están clasificadas por diferentes tipos de fluidos, como por ejemplo para el agua o para el gas. También están por presiones, por el número de trayectorias, tamaños y demás usos. Otro dispositivo electromagnético es el relevador, que se utiliza para abrir y cerrar los contactos eléctricos, y cuando no hay la corriente la armadura se mantiene para que no haya un contacto superior, por lo cual se produce la continuidad de la terminal 2 hasta la terminal 1 y viceversa, así como se muestra en la figura de ese material. Cuando la armadura es energizada por diferente tipo de corriente, por la corriente de la bobina, la fuerza de la atracción del campo jala hacia abajo y la establece en la conexión para producir la continuidad de la terminal 1 a la terminal 3. El relevador de lengüeta es otro tipo es una variancia de este tipo de relevador que se utiliza en una bobina electromagnética que se localiza dentro de la bocina. Cuando hay corriente, las lengüetas en la que la posición está abierta, esta corriente se pone en contacto y por todo lo magnetiza y hace que se atraiga.
Otro dispositivo es el altavoz, que es un dispositivo muy conocido, que es un dispositivo electromagnético que convierte las señales electrónicas en ondas sonoras. Y estos se usan en estéreo, radios, celulares, televisiones y demás tipos de operación. Y este se basa en el principio de electromagnetismo. Aquí tenemos una imagen de la función de una bocina, y en el que consiste de un diafragma hecho de algún material semejante al papel, y el cual está unido a un cilindro hueco con una bobina alrededor de él. Su movimiento de la bocina cilíndrica y del que el diafragma es flexible hace que se mueva de adentro hacia afuera. Esto ocasiona ondas sonoras que con el contacto con algún diafragma libre se mueve del mismo modo. Estas vibraciones de aire se mueven a través del aire como ondas sonoras, que es lo que ocasionan el sonido, los diferentes sonidos que tenemos. El movimiento del medidor. El medidor es algo que tenemos todos en casa, que es ese que consta de una aguja de bobina de alambre, en la cual está enrollada alrededor de un ensamble montado sobre unos cojines, en el cual está colocada entre los polos de un imán permanente, es decir, un imán que nunca va a cambiar su posición y que siempre va a conservar los polos norte y sur en el mismo lugar. Si no hay corriente a través de la bobina, el mecanismo de resorte mantiene a la aguja en el extremo izquierdo, es decir, que no marca nada de energía. Pero si existe algún tipo de energía por cualquier cantidad que sea, esta aguja se mueve hacia la derecha y va marcando las diferentes medidas de energía que se encuentran dentro de este material. Histéresis mecánica. Cuando se aplica una fuerza magnetizante a un material, la densidad de flujo material cambia de cierto modo. La intensidad de campo magnético se define como la fuerza de magnetomotriz Fm por unidad de longitud L y del material, y se expresa mediante la siguiente figura. Aquí tenemos la fórmula, y la unidad de intensidad de campo magnético es el ampere vuelta, como habíamos mencionado anteriormente. Por medio de la ampere vuelta tiene que tener diferentes medidas, ya sea por vuelta sobre metro y AT sobre metro. Este depende del número de vueltas N de la bobina y del alambre de la corriente en el que circula a través de la corriente del potencial. La histéresis es una característica del material magnético por el cual un cambio de magnetización traza la aplicación de la intensidad de un campo magnético. La intensidad del campo magnético H puede ser incrementada o reducida con facilidad variando la corriente a través de la bobina. Es decir, que se puede andar modificando dependiendo de la cantidad de corriente que ingresemos. La rotatividad de un material representa el flujo magnético y puede ser después de que el material ha sido magnetizado hasta la saturación, y se indica mediante la relación de BR a BS sobre AT. La inversión de la intensidad de campo magnético está representada por los valores de H, y un incremento H en la dirección negativa permite que ocurra la saturación del valor en HSA, donde la densidad de flujo está en su valor negativo máximo, que no puede encontrar un valor mayor. Cuando la intensidad de campo magnético se llega a eliminar en H o 0, la densidad de flujo se va hacia su valor residual negativo, cambia de signo, y la intensidad de campo magnético requerida para obtener la densidad de flujo es 0, y la fuerza correctiva también es 0. Inducción electromagnética. Se entiende como inducción magnética cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético produciendo un voltaje entre los extremos del conductor. Movimiento relativo. Este tipo de materiales puede tener movimientos como el relativo, que es cuando el conductor se mueve a través de un campo magnético, y se produce cuando es introducido dentro del conductor que habíamos mencionado. Ahora, la cantidad de voltaje inducido puede variar, o más bien depende directamente del flujo en B y de la longitud del conductor al que estemos usando. Y también está expuesto por el campo magnético y la velocidad en la cual el conductor y el campo magnético se mueven uno con respecto al otro, es decir, que hagan una especie de fricción. La polaridad del voltaje inducido. El conductor mostrado se mueve primero de un modo y luego de otro modo, de manera que el campo magnético, como observamos, es una inversión de la polaridad del voltaje inducido, que es como lo que queda expresado aquí en la figura. Ahora bien, cuando la corriente inducida es cuando se conecta un resistor o carga al conductor de voltaje inducido por el movimiento relativo, con el campo magnético provocará una corriente en la carga. El concepto de un conductor dentro de un campo móvil es la base de la inductancia en un circuito eléctrico,
Y aquí tenemos unas figuras que demuestran lo que acabo de decir. Ahora, las fuerzas que actúan sobre un conductor. Existen muchas fuerzas que actúan sobre algún conductor y eso depende del material que estemos utilizando. Las fuerzas que actúan sobre un conductor son las que transportan la corriente de un campo magnético y que están por debajo del conductor, como se muestra aquí en la figura, porque se oponen a la dirección de las líneas de las fuerzas electromagnéticas. Hablaremos ahora acerca de la ley de Faraday. Michael Faraday descubrió el principio de la inducción electromagnética en 1831. Al mover un imán a través de una bobina de alambre, él se dio cuenta que se inducía el voltaje en la bobina y que cuando se proporcionaba una trayectoria completa, el voltaje inducido provocaba una corriente inducida. Ahora, las observaciones de Faraday hizo dos observaciones que son fundamentales. La primera, que es que la cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez del cambio del campo magnético con respecto a la bobina y queda definido como dF sobre dt. La segunda observación fue que la cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional al número de vueltas que da el alambre en el material y que existen dentro de la bobina en N. Podemos decir que la ley de Faraday dice que el voltaje inducido a través de una bobina de alambre es igual al número de vueltas en que la bobina multiplicado por la velocidad del cambio del flujo magnético, y la ley del Faraday es lo que trata de explicar. Ahora bien, hablaremos acerca de la ley de Lenz. Lenz define la polaridad o la dirección de voltaje inducido. Esto es agregado a la ley de Faraday, que digamos que retoma lo que dice Faraday, pero aparte trata de explicar que también este tipo de materiales tienen una polaridad o una dirección de voltaje inducido. Cuando la corriente pasa a través de una bobina, se crea un voltaje inducido y a consecuencia el campo electromagnético cambiante y la polaridad del voltaje inducido es la que siempre se opone al cambio de la corriente, de esta corriente a la que está ingresando. Aplicaciones de la inducción electromagnética. Como ya lo hemos visto, este tipo de temas están aplicados en muchísimas demás ramas. Dos aplicaciones de la inducción electromagnética pueden ser el sensor de posición del cigüeñal automotriz. Es el controlador electrónico de motor que utiliza la posición del cigüeñal para ajustar el tiempo de encendido y ajustar el sistema de control de combustible. Disco de acero que une al cigüeñal de motor es el que se muestra en la figura, y conforme giran, los dientes pasan a través del entrehierro de él. El flujo magnético se incrementa de repente en el momento en que un diente entra en el entrehierro del otro y provoca una inducción a través del voltaje a través de la bobina. Otra aplicación es el generador CD, que está compuesto por una sola espira de alambre en un campo magnético permanente. Conforme la espira gira, el anillo conmutador también girará. En la posición A, aquí vemos en la figura, la rotación de la espira del alambre se está moviendo, pero digamos que el punto A es el punto bajo. Conforme se va moviendo y conforme va pasando del punto A al punto B, el movimiento en la dirección paralela al campo magnético, en este momento la velocidad en la cual corta las líneas del flujo magnético se vuelve cero, o más bien es cero. Conforme cambia de A a B, se van cortando las líneas del flujo y en B se mueven en sentido perpendicular al campo magnético hasta llegar a la posición C. A partir de ahí, de C a D, cambian en la velocidad en que corta las líneas de flujo, alcanzando su punto máximo en el punto D, para luego regresar al punto A donde se comienza todo el proceso. El ángulo en el cual se mueve el conductor con respecto a las líneas de flujo magnético determina la cantidad de voltaje inducido, porque la velocidad a la cual el conductor corta las líneas de flujo magnético dependen del ángulo de movimiento en el que se esté aplicando. Es como que se muestra en la figura, que es una aplicación de este material. Y bueno, y hasta aquí es toda mi exposición y espero que les haya gustado.